la educación, ¿no? Ahora tú que eres un investigador, ¿no? Autor también, como me estás contando, y académico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por decir, no sé cómo tú ves ahora, por decir, el aspecto de la realidad que tenemos en la educación, ¿no? Porque el otro día yo te cuento que estaba por ahí, no sé si tú habrás leído a este argentino que se llama Andrés Oppenheimer, que tiene un libro que se denomina Basta de historias, ¿ya? Y este libro para mí pues es una joya. ¿Por qué? Porque Andrés Oppenheimer se da el trabajo para escribir este libro de viajar por un sinnúmero de países en el mundo y entrevistarse con líderes, con políticos, con empresarios que han sido los gestores y los autores de estos cambios de realidades en países pues como Singapur, como China, como Finlandia, ¿no? Como Noruega, Israel, ¿no? Y un sinfín de países, ¿no? Corea del Sur, ¿no? Y tratar de aprender de esa experiencia, ¿no? Entonces, por decir, cuenta él, ¿no? Que el caso de China, por decir que en China, ¿no? O sea, invitan a las universidades a que enseñen en determinada comunidad. Y ellos ponen a sus profesores a enseñar en determinada carrera, por decir, cualquier carrera, por decir, pongámosle, turismo y hotelería, por decir. Y ponen a sus docentes, los 2 primeros años, ponen a docentes chinos. Y los siguientes 2 años, que la carrera es de 4 años, ponen a docentes de Oxford, a docentes de Harvard, de acuerdo a la universidad. Entonces, eso es lo que se llama el intercambio de conocimientos. Y el intercambio de conocimientos en la educación te permite crecer, te permite desarrollar, ¿no? Ahora, en tu experiencia que tú has tenido, en que has vivido en Europa, José Luis, ¿cómo tú ves esto que te comparto? Y cómo tú ves, pues, la realidad latinoamericana, la realidad peruana y tal vez acá, y nuestra realidad cajamarquina, ¿no? No generamos esos espacios de intercambio. O sea, es algo que se denomina pues un aislamiento académico. Nosotros vivimos en aislamiento académico, en aislamiento cultural y en una ceguera completa, cosa que por ejemplo los europeos lo entendieron hace tiempo y los asiáticos también, y por eso es que en 40 años muchos países despegaron, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo lo ves tú? A ver, sí, ¿no puedes contar algo? Andrés Oppenheimer hace una excelente descripción, efectivamente, y como que concluye en 4 aspectos sobre este libro Basta de Historias que mencionas, que tuve la oportunidad de analizarle hace varios años cuando salió. Número 1, que los sistemas de educación exitosos, es decir, no se basan solo en las universidades, sino es la educación básica, es decir, la educación primaria. Exacto. Ahí está la clave, porque ya cuando llega a la universidad, al nivel de educación superior, las diferencias y las brechas ya están dadas. Lo primero es abajo. Es clave darle mayor énfasis al tema de educación, la educación primaria. Número 2, que este nivel o este sistema educativo, lo que se concluye, porque son experiencias de éxito a nivel internacional, es que tiene que haber evaluaciones. Si no evalúas, no sabes cómo están. Aquí hemos implementado un sistema, muchos seguramente me criticarán o dirán que no están de acuerdo, que no evalúan. Este sistema de Perú, para su información, en Europa, en cualquier parte del mundo, lo ven como que un modelo que va a ciegas, que no sabe de dónde. En realidad este modelo de acá es copiado del modelo del sistema educativo colombiano de hace 20 años. Y que hace 20 años Colombia cambió ya el sistema, no tiene ni siquiera el sistema. Pero nosotros seguimos todavía con ese sistema. Entonces, todos los países que actualmente tienen un sistema educativo exitoso, evalúan. Es decir, hay nota. Y de esa manera saben en dónde hay que trabajar. Número 3, el tema de una educación basada en recursos presupuestales. Es decir, que hay que darle mucho recurso, mucho énfasis para poder avanzar en el tema educativo. Y es un tema educativo que va a estar pues dotado con infraestructuras modernas, con internet, tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3, la modalidad de enseñanza. Los profesores o el sistema educativo de otros lugares tienen no solo un profesor, 2, 3 profesores que acompañan, tal como tú mencionas. Y número 5, ya digamos que estamos en 5, característica o conclusión, es que todo ese sistema educativo está globalizado. No solo tienen
una intención de quedarse a nivel local, sino que sus estudiantes hacen pasantías a nivel internacional, obligados. Con eso les cambian el chip, la innovación. Y hacen transferencia de conocimiento. Por supuesto, la transferencia se da sí o sí. Pero todos estos elementos, condiciones, tienen una base fundamental de cómo hacer una educación diferente. ¿Saben cuál es? El tema de la innovación. Ser innovadores. La base de este sistema educativo está basado en ser creativos, innovadores, donde la curiosidad es el aspecto, la herramienta fundamental para crear y tener niños, luego emprendedores, visionarios, con condiciones que cambian y revolucionan en sus empresas, en los gobiernos, etcétera. Aquí nos forman diferente. Es más, por ejemplo, en Finlandia ya no hay cursos, no existe cursos, existe proyectos. Un curso de matemática, lenguaje, literatura, cada uno segmentado y cada uno con su cuaderno y se olvidan de cada uno. Profesora una cosa, otra cosa. Al final cierras el cuaderno de matemáticas, entra el de lenguaje, te olvidaste del lenguaje y ya está. Y un curso basado en memorización, aunque ha cambiado algunas cosas, pero igual sigue todavía. En cambio, en Finlandia o varios países ya no. Funcionaba esos proyectos. Por ejemplo, el proyecto de ríos. Hablas de ríos, dices, vamos a hablar de historia. La Mesopotamia y las ciudades antiguas se han ubicado siempre los ríos porque han sido importantes para poder canalizar y avanzar en el comercio. Economía, efectivamente, ¿no? Se ubican los ríos y han sido las principales vías de comunicación y de transporte para agilizar la economía. A la vez, hablas de ríos, por ejemplo, de biología. Sí, en estos ríos, agua salada, agua dulce, etcétera. Es decir, todo, pasas meses hablando solo de ríos, pero diferentes temas. Ese es el enfoque y de esa manera articulamos y solucionamos problemas. Entonces, tenemos una educación aquí en Perú que llevarlo a ser más curiosa, más innovadora. Y de esa manera generar más ideas y más resiliente para hacer, pues obviamente, un país más competitivo, cosa que no lo estamos mirando así. Y acá no lo hacemos a ningún nivel, ¿no? Ni regional, ni nacional, ni local, ¿no? En absoluto. Estamos desarticulados, como tú mencionas. La gravedad de América Latina, no es solo Perú, América Latina en general. Una diferenciación, por ejemplo, que dice Andrés Oppenheimer en su libro, un nuevo ya, que es, me parece que es crear o morir, efectivamente, sí. Crear o morir. Uno donde sale Albert Einstein abriendo la boca. Por supuesto. ¿No? Sí, claro. Crear o morir, ¿qué dice? En el caso de América Latina, tenemos, o en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina, solo Argentina, las universidades producen por cada ingeniero 3 psicólogos. Y llega a la conclusión diciendo que por cada ingeniero hay 3 personas para que te cure el coco. Es decir, entonces, y en cambio en Europa es al revés. Por cada trae 3 ingenieros y a la vez quizá un psicólogo o ya está. Claro. Entonces necesitamos darle más énfasis a las carreras de ingenierías, de medicinas que generan innovación y competitividad. Inclusive se habla, y cosa que yo estoy muy de acuerdo, se habla de nosotros, lo que tú decías hace rato, justo es lo que vamos a entrar ahorita, gestión, ¿no? Entonces, ¿qué tú entiendes por gestión? Cuando tú entiendes por gestión significa medir, significa controlar. Entonces, nosotros lo que controlamos únicamente es, y si es que lo hacemos, porque ni siquiera bien lo hacemos, tratamos de medir económicamente, tratamos de controlar, por ejemplo, Producto Nacional Bruto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de educación no se habla absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se propone, por ejemplo, en la cuestión del Producto Nacional Bruto? Tener, por ejemplo, un medidor de gestión educacional, cosa que no lo tenemos, ¿no? Completamente aislado, y lo que hay incoherencia, ¿no? Eso es lo que es falta de coherencia, ¿no? Entonces, deberíamos, por decir, tener un Producto Nacional Educativo, o en nuestro caso, por decir, mira, ahora que tú me comentaste, querido José Luis, que estás en la región, un Producto Regional Educativo para medir cómo estamos acá en la región en educación, y de esa manera poder, pues, trazarnos metas y gestionar, como uno de mis maestros decía, la gestión por resultados, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Y poner la educación como la base o por encima de los indicadores económicos, porque igualdad o crecimiento económico no genera desarrollo y no genera que la gente pobre salga,
sino lo que genera que la gente pobre salga es que hay educación de calidad para todos, ¿no? Entonces, de esa manera medirlo. No sé qué te parece. Por supuesto, definitivamente, hay que ir avanzando. Es más, no medimos y no nos gustan los números tampoco acá. Los gobiernos locales, gobiernos regionales. ¿Sabes una cosa? Mira, y si utilizamos los números, lo utilizamos mal todavía, porque ni siquiera lo utilizamos en su verdadero sentido, porque no sabemos para qué significan los números. Sabes de repente que 1 más 1 es 2, pero no sabes para qué sirve eso. Por ejemplo, efectivamente, ¿no? Eso es verdad. El INEI, por ejemplo, acá no es que vamos a increpar la labor, pero es por tema de las limitaciones que tiene estas instituciones. Si uno le pregunta, o a los gobernantes mismos, si uno le pregunta, ¿dónde está, no el distrito, los centros poblados más pobres de la región? No hay. Te vas al mismo alcalde del centro poblado, no lo tiene. ¿Dónde está el nivel de productividad agropecuaria más baja de la región? No hay. Claro. Porque no hay un estudio, no hay ni más, no tenemos indicadores, no medimos, no nos gusta medir. Y no nos gusta que midan también, que nos midan, por ejemplo, tanto en la gestión pública, que es peor ahí, y que hay un gran problema ahí de no trabajar bajo resultados. Creo que tenemos que avanzar a ese nivel, pero las universidades también tienen gran parte y gran rol de eso. Una universidad, querido José Luis, ¿cómo se concibe una universidad de prestigio? Una universidad de prestigio se concibe cuando tiene docentes, porque yo siempre digo, el 85% del resultado de los profesionales o la calidad educativa que tú haces depende del docente, porque el docente es el líder. El padre del milagro japonés, Edward Deming, decía, el 85% de los resultados exitosos que tenga una organización depende del líder, depende de la parte directiva, y solamente el 15% es la parte mecánica, la parte operativa. Si nosotros eso lo trasladamos a la parte educativa, ¿quién es el líder en una sala, en un aula? Es el docente. Entonces un docente tiene la capacidad de transformar. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos una educación, una universidad de calidad? Nosotros hacemos una universidad de calidad cuando tenemos docentes de primer nivel, investigadores que crean conocimiento, que generan conocimiento y saben guiar a los alumnos para tener un resultado de tener los mejores profesionales en esta economía del conocimiento que lo llamaba Peter Drucker. ¿Para qué? Para ejecutar pues profesionales de conocimiento y de servicios de primera calidad, ¿no?